Hola, ¿qué tal, profe? Mi nombre es Daniel Alonso Cruz Barbosa, soy de Contabilidad y Finanzas de tercer semestre y este video trata acerca de lo que vimos en el tercer parcial, que se refiere básicamente a riesgos y derivados. Ok, primero vamos a empezar con los riesgos. El riesgo es la propensión a un evento futuro e incierto que implica consecuencias negativas. Es decir, es alguna consecuencia que vamos a tener, una consecuencia negativa. No puede haber un riesgo positivo, por así decirlo. Entonces, el riesgo como tal no se puede evitar. Simplemente lo que debe de hacerse es hacer estrategias para que el riesgo sea menor y usar ese riesgo a nuestro favor. Más que nada hay que minimizar los riesgos a lo más bajo que se pueda. Un ejemplo, en el riesgo financiero es la posibilidad de que el rendimiento esperado de una inversión no sea alcanzado. Es decir, nosotros hacemos una inversión con una proyección a futuro, tal vez a un mes, 2 meses, 3 meses, un año, dependiendo de cuál sea nuestra inversión, nuestro proyecto de inversión, es dependiendo del tiempo. Este, tenemos un cierto riesgo. Entonces, este riesgo lo asumen los tenedores de títulos de crédito. Es decir, hay algo bueno con el riesgo, porque a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces, también hay que saber manejar el riesgo a nuestro favor, porque si jugamos mucho con el riesgo, nos puede ir mal y podemos salir perdiendo mucho dinero. Entonces, simplemente es saber hacer estrategias para que el riesgo hacerlo mínimo o hacerlo algo considerable para poder también nosotros tener buenas ganancias. Entonces, hay algo que son reglas fundamentales, que no hay inversión sin riesgo. Es decir, por la ley de la oferta y la demanda, los precios, los títulos, la inflación, el tipo de cambio, es decir, por distintas circunstancias que pueda haber, siempre hay un tipo de riesgo. Es decir, hay algunos que hasta se puede decir que no hay riesgo, porque es súper mínimo el riesgo, pero en realidad sí hay un cierto porcentaje de riesgo que puede haber pérdida. Eh, el riesgo no se puede desaparecer. Es decir, simplemente como lo comenté al inicio, se puede diversificar para hacer ese riesgo mínimo, para que no tengamos ninguna oportunidad de perder. Es decir, que todas las oportunidades que tengamos sea de ganar. Entonces, pues el riesgo no puede desaparecer del mercado. Y como ya lo mencioné, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Esta en lo particular es la que más me llama la atención, esta regla fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros arriesgamos, con nuestros títulos de crédito no lo van a saber recompensar. O también nos puede ir mal. Pero, pues la verdad, esto es algo que me llama mucho la atención de las finanzas, de que podemos arriesgar y podemos ganar muchísimo o podemos quedarnos sin nada. Entonces, lo más ideal es hacer estrategias para minimizar estos riesgos, pero pues yo soy de las personas que va por todo o por nada y el riesgo para mí es lo mejor que puede haber porque puede haber demasiado rendimiento. Hay dos tipos de riesgos, el sistémico y el no sistémico. El sistémico no se puede ser diversificado. Es decir, ese se refiere al hecho que ocasiona la quiebra en cadena de instituciones. Y está el riesgo no sistémico. ¿Cuál es? Este es el que se puede disminuir con la diversificación, como se lo estoy mencionando. Existe un riesgo en esto no sistémico, como el riesgo de mercado, que son las tasas de interés, los tipos de cambio, sobre todo ahorita como el dólar, que es muy volátil, que un día está en 20 pesos y a lo mejor el otro en 18, 19, y en grandes cantidades 10, 15 centavos que cambie el tipo de cambio pueden hacer una gran diferencia. Entonces esto es parte importante, el riesgo de lo que es la tasa de interés. El otro es el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es donde interviene la contraparte y el emisor. El riesgo de liquidez, el riesgo de operaciones, el riesgo jurídico, el riesgo por factor humano y el riesgo estratégico. Es decir, son diferentes tipos de riesgo. El riesgo de mercado se origina debido a factores que afectan a las empresas, como la inflación también.
La inflación es algo que es un riesgo bastante importante y que se hay que tener a consideración para, para que nuestros títulos de crédito nos dé nuestra ganancia, nuestro rendimiento por arriba de la inflación, porque si no la da por arriba de la inflación, se puede decir que no, pues no ganamos nada, por así decirlo. Entonces el riesgo de crédito, como le mencioné, es donde está el emisor y la contraparte. Y el emisor se origina cuando no puede tener la capacidad de pago para cubrir los intereses y las amortizaciones del instrumento. Es decir, se pide un crédito y después no tenemos cómo pagarlo. Y la contraparte es cuando un intermediario realiza operaciones con títulos de crédito con terceros y algunos incumplen con la entrega de los valores de dinero de dicha operación. Entonces después viene el riesgo de liquidez, que involucra la pérdida del valor que se presenta en el proceso de liquidar un instrumento. La liquidez es la facilidad y rapidez con que un activo puede convertirse en efectivo de uso corriente. Entonces, la verdad, en el mercado hay que saber ser muy inteligentes con los títulos de crédito, ver cuáles son los que más nos convienen, saber minimizar estos riesgos, insisto en esto, para ser, pues no llevar ningún riesgo, porque también, como casi no hay mucho riesgo, lo que pasa es de que no hay mucho rendimiento. Entonces, pues básicamente lo que uno busca es obtener rendimiento. Entonces hay que saber planear bien estrategias para saber cómo lo vamos a conseguir, en qué lapso de tiempo y qué estrategias vamos a utilizar. Como por ejemplo la inflación. Como lo mencionaba, el objetivo de cualquier inversor es ganar rendimientos por encima de la inflación. Si no lo logra, haga de cuenta que no se utilizó nada. Entonces, pues esto es un factor muy importante que hay que tener en consideración, que hay que saber más o menos ir calculando paso a paso para lograr una buena proyección. La otra es la incertidumbre. ¿A qué me refiero con las incertidumbres? Y me refiero al sector económico político, por así decirlo. Ahorita acabamos de tener lo que es el cambio de gobierno de AMLO, que pues nuestro país estaba en una incertidumbre financiera, por así decirlo. Muchos decían que con la entrada de AMLO iba a caer la bolsa, iban a bajar los bonos, el chiste es que iba a haber mucho desastre. Entonces ahí es cuando los inversores o retiran su dinero o quieren invertirlo. Hay que saber ser inteligentes. Pero esto es lo que ocasiona la incertidumbre. En este caso la incertidumbre política. Entonces sí es algo que hay que destacar, que es muy importante, que hay que tomar en riesgo. Hay diversos factores. Es muy difícil hacer una proyección financiera por todos los diversos factores que hay. Porque tú puedes hacer una proyección financiera considerando varios puntos, varios aspectos, pero de repente te puede salir otro que no tenías tomado en cuenta. Y híjole, pues sí, la verdad sí se pone complicado. Entonces algo de esto es como la volatilidad, que es la propensión del subyacente a registrar fuertes fluctuaciones de precio tanto al alza como a la baja. Los precios, sabemos que en el mercado es muy volátil, tanto en el precio como de la verdura, la fruta, en todo eso, como a la volatilidad de la casa de valores, de la bolsa de valores. Entonces ahí las acciones también son muy volátiles. Es de un minuto a otro puede cambiar sumamente drástico. Puedes tener una acción súper barata y de repente en un minuto se encarece o viceversa. Entonces hay que saber ser muy inteligentes para saber tomar este tipo de riesgos. Y después viene lo que son los derivados. Un derivado es un instrumento cuyo valor depende de los valores de otras variables fundamentales más básicas. Es decir, a fuercitas debe de depender de otros valores de otras variables. Si no, no se podría considerar un derivado. Tiene que venir de la mano de otro valor que es independientemente de este. Y los productos derivados son aquellos en los cuales el valor se deriva de un activo en particular. Los principales productos derivados son los contratos de futuros, contratos a plazos, también conocidos como forwards, o las permutas financieras. Algo para lo que se utilizan estas utilidades de los productos derivados es más que nada en cubrir los riesgos
En la especulación, asegurarse el beneficio de un arbitraje, cambiar la naturaleza de un pasivo y cambiar la naturaleza de una inversión sin incurrir en costos de cambio de cartera. Es decir, lo que se utiliza con los derivados más que nada es para cubrir los riesgos y la especulación y asegurarse que la inversión que se va a ser una inversión buena, que va a generar rendimientos por arriba de la inflación y que va a dar utilidades, porque a final de cuentas lo que busca el inversor es ganar, lucrar, con ese dinero mantenerlo en constante movimiento para generar más, no tenerlo estancado, no tenerlo guardado, porque por el tema de la inflación, como lo menciono, si tú tienes 1,000 pesos hoy, a lo mejor dentro de un año o un mes que los tuviste guardados, esos 1,000 pesos ya no te alcanza para comprar lo que antes comprabas con 1,000 pesos, que es así como yo defino la inflación. Es la pérdida a final de cuentas, no de dinero, porque tú sigues teniendo esos 1,000 pesos, pero con esos 1,000 pesos ya no alcanzas a comprar lo que antes comprabas. Entonces, más que nada para esto son los derivados, para cubrir ese tipo de riesgos. Eh, bueno, así como conclusión, la verdad, el tema de riesgos y derivados es sumamente importante porque básicamente es algo donde en general en toda la vida hay riesgos. Sabemos que si hacemos cosas que a lo mejor nadie se atreve a hacer, tenemos un riesgo. Pero a lo mejor si con eso tenemos suerte de atinarle algo bueno, vamos a tener un premio grande que nadie puede tener. Entonces así lo mismo es en las inversiones. Si a lo mejor hay algún negocio muy arriesgado, pues a lo mejor tienes mucho riesgo de perder dinero, pero tienes también mucha posibilidad de ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque nadie se ha aventado a asumir ese riesgo. Entonces, básicamente así es como se maneja las inversiones, riesgos y derivados. En cualquier negocio siempre va a haber riesgos. Aquí lo importante es saberlos minimizar o saberlos manejar, saberlos proyectar para tomar las mejores decisiones. No nada más tomar decisiones al aventado, al aventón. Entonces simplemente hay que saber tomar los riesgos de una buena manera, saber jugar con ellos y pues más que nada traerlos a nuestro favor. Es básicamente lo que se debe hacer. Se dice muy fácil, pero en realidad es algo muy complejo, sobre todo con los tipos de riesgo que mencioné. Y hay algunos que no están en nuestras manos, tipo inflación, tipo de cambio. En realidad eso no depende de nosotros, pero hay que proyectarlos para saber cuánto podemos ganar, cuánto podemos perder, cuánto vamos a arriesgar, cuánto no vamos a arriesgar. Es básicamente, pues más que nada, no adelantarse al futuro, sino simplemente visualizar qué es lo que puede pasar para tener nosotros en nuestra mente cuánto podemos ganar o cuánto podemos perder. Entonces, espero y le haya gustado el video, profe. La verdad, fue un bonito semestre. Aprendí bastantes cosas y espero se vea reflejado en este video. Muchas gracias, profe.